Buenas tardes. Nuestro tema es el derecho internacional, específicamente el derecho internacional público. Vamos a empezar explicando el origen. Debido al proceso de globalización, los derechos supranacionales cobran mayor relevancia en la actualidad, siendo los más relevantes el derecho internacional público y el privado. El objeto de estudio en el derecho internacional público, pues, es estudiar las relaciones entre los sujetos del derecho internacional público, cuyos orígenes se dieron en el Estado, aunque debido al dinamismo del mismo derecho, fueron surgiendo otros posteriormente. El origen del derecho como tal se remonta al término ius gentium, que es aplicable a todos los extranjeros en Roma y inclusive a los animales. Y también el ius fetiale, que está conformado por ritos y ceremonias, quienes se encargaban de las relaciones internacionales públicas romanas, relaciones de paz y de guerra, los tratados y las alianzas. El trato excluyente de los romanos a los extranjeros, empleando el término del ius gentium, y a los ciudadanos romanos el ius civilis. Algunos de los principios del derecho internacional públicos: el primero es la igualdad soberana de los estados, el segundo es la no intervención en los asuntos internos y externos entre los estados. Se prohíbe a los estados realizar actividades específicas o constreñir a un estado extranjero a realizar determinado comportamiento. Prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza. Solución pacífica de las controversias, previniendo cualquier amenaza a la paz, a la seguridad y a la justicia. Respeto de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía. Bueno, en segunda parte voy a exponer los sujetos que tiene el derecho internacional público. En primer lado está el Estado, que el Estado es una institución jurídica política compuesta de una población establecida en un carácter y provista de un poder llamado soberanía. Los elementos del Estado son tres: la población, el territorio y la soberanía, que en este caso sería el poder. Las organizaciones internacionales de mediación y acuerdo internacional son sujetos de derechos internacional públicos, ya que son creados mediante un tratado con personalidad jurídica diferente a la de sus miembros. Su finalidad es la de gestionar intereses colectivos de un grupo de estados o de la comunidad internacional. Por un lado están las universales, que son cuando se admiten como miembros a países de cualquier parte del mundo: la ONU, la UNESCO, la OMS, el FMI o la OMC. Por otro lado están los regionales, que están conformados por países de un área geográfica determinada región del mundo. Ejemplos: la OEA y la CEE. El individuo, a su parte, puede tener diferentes ocasiones la calidad de sujetos y ser destinatario de ciertas normas jurídicas internacionales. La persona física, como sujeto pasivo del derecho internacional, pues recibe de este obligaciones y derechos. Otros sujetos atípicos del derecho internacional podrían ser el Vaticano, la Soberana Orden de Malta, los beligerantes, los movimientos de liberación nacional y los insurgentes. Siguiendo así, vamos a conseguir las fuentes del derecho internacional público. Que las fuentes del derecho internacional público son procesos mediante los cuales se crean las normas jurídicas que forman el derecho internacional público. Cuando hay un tratado de vigor, se aplicará el tratado, y solamente cuando no exista tratado se acudirá a la costumbre. Cuando las fuentes fundamentales no sean suficientes, se recurrirá a las fuentes subsidiarias, sin orden de preferencia y solo atendiendo a su funcionalidad. Con esto vamos a partir con las fuentes fundamentales, que vendrían siendo los tratados internacionales y la costumbre internacional. El tratado internacional no solo contiene derechos y obligaciones entre estados, sino que en sí mismo es una norma jurídica. Por otro lado están las subsidiarias, que vendrían siendo la jurisprudencia internacional, los principios generales del derecho y la doctrina internacional. Ahora es oportuno hablar de las autoridades administrativas y judiciales competentes frente al derecho internacional. Para hablar de este tema, primero debemos definir qué es un organismo internacional. Cuando hablamos de un organismo internacional, hablamos de todas aquellas asociaciones o grupos organizados cuya área de acción se extiende más allá de las fronteras de un estado o nación.
Estas organizaciones poseen una estructura orgánica permanente centrada en objetivos de bienestar común de los países. Estas asociaciones pueden estar o no conformadas por diversos estados nacionales o pueden obrar simplemente como un organismo de mediación. Se establece mediante tratados internacionales, los cuales gozan de reconocimiento legal y formal. Dentro de estas autoridades administrativas judiciales, es importante hablar de las principales cortes con las que contamos en el mundo, las cuales corresponden a las instancias y jueces que usan los países miembros de los distintos organismos para resolver asuntos que atañen a los países miembros o asuntos que interfieran en el bienestar de dichas sociedades. Tenemos la Corte Internacional de Justicia, también conocida como Corte Mundial, el cual es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. La función principal es la resolución de controversias entre los países. Está conformada por 15 magistrados elegidos por periodos de 9 años. Esta Corte la deben conformar personas con una amplia trayectoria en derecho internacional, los cuales deben ser actores judiciales importantísimos en cada uno de sus países. El presidente y vicepresidente de esta Corte Internacional de Justicia, ubicada en La Haya, Países Bajos, está conformado por presidente y vicepresidente, los cuales son elegidos por periodos de 3 años. Solo se permite un miembro en la Corte por estado o país. Asimismo, las funciones de la Corte Internacional de Justicia corresponden al arreglo de controversias de orden jurídico entre los estados que les sean sometidas por estos, que es el procedimiento contencioso, o la emisión de dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas que se sometan los órganos u organismos de la ONU, que se trata de un procedimiento consultivo. También tenemos la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional fue creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio del año 1998 mediante el Estatuto de Roma, que es bajo el cual se rige. Entró en vigor, y esto es muy importante saberlo, a partir del 1 de julio del año 2002, porque solamente los asuntos que hayan sucedido luego de esta fecha son los que la Corte puede revisar. Es el primer tribunal internacional de carácter permanente, que esa es la gran diferencia frente a la Corte Internacional de Justicia, en la cual sí se reúne cada año, en la cual son responsables en la Corte Penal Internacional de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidios, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional no prescriben, eso es un dato muy importante tener en cuenta. La Corte Penal Internacional solo puede imponer penas máximas de 30 años de prisión y se impide la pena de muerte. La estructura de la Corte Penal Internacional está conformada por 3 magistrados, por la división judicial. Esta está subdividida en 3 secciones a cargo de 18 jueces, las cuales corresponden a una sección de casos preliminares, una segunda sección de primera instancia y una tercera sección de apelaciones, la oficina del fiscal y la oficina de registro. Estas dependencias, aunque pareciera que corresponden o están bajo el mando de la Organización de las Naciones Unidas, la cual fue creada en 1945 y está conformada por 193 países, son cortes independientes, aunque rinden informes cada año, son cortes que funcionan de manera autónoma. Asimismo, es importante contarles que la Organización de las Naciones Unidas también tiene una estructura. Dentro de ella, pues vamos a encontrar a la Corte Internacional de Justicia, pero su estructura general está compuesta por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría. Ya habíamos mencionado la ubicación y la importancia de la Corte Internacional de Justicia, ubicada en La Haya, Países Bajos. Las principales funciones de la Organización de las Naciones Unidas son hacer recomendaciones a los estados en cuestiones de su competencia, elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y otros órganos, y debatir cuestiones que permitan la paz y seguridad de las naciones. Asimismo, examinar informes de los demás órganos de la organización.
También otro de los organismos internacionales más relevantes en el mundo es la Organización de los Estados Americanos, OEA, creada en 1948 mediante un tratado firmado en Bogotá, Colombia. Reúne 35 estados y ocupa el estatus de observador permanente en temas políticos, jurídicos y de carácter social en las Américas. Su estructura corresponde a la Asamblea General, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y los organismos especializados. Las funciones de la OEA son afianzar la paz y seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa respetando el principio de no intervención, previene posibles causas de dificultades y asegura soluciones pacíficas de controversias que surjan entre los Estados miembros. Organiza la acción solidaria de estos en caso de agresión y procurar la solución de problemas políticos entre ellos. Adicionalmente, sus propósitos objetivos están encaminados a erradicar la pobreza crítica del mundo y de los países aliados. Es importante también mencionar que estamos hablando acá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La integran 7 jueces o juezas con altas calidades profesionales y personales, competencias en materia de derechos humanos. Son elegidos los jueces para un periodo de mandato de 6 años y pueden ser reelegidos una sola vez. El presidente y vicepresidente por periodos de 2 años son elegidos y pueden reelegirse de igual manera una sola vez. Asimismo, las funciones de esta comisión son la institución judicial autónoma, su objetivo es la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tiene una función consultiva y jurisdiccional. Aparte de estas organizaciones, también es importante cuando hablamos de autoridades, hablar de la Organización Internacional del Trabajo, del Banco Mundial, de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo Monetario Internacional y una muy, muy importante que es la Organización Mundial del Comercio, la cual es la única organización que contempla normas en el comercio en ámbitos internacionales. Vamos a proceder a hablar ahora de los principales autores. Los principales autores en Colombia son Manuel Díez de Velasco Vallejo, Marco Gerardo Monroy Caura, José Hoyos Muñoz, Hernán Valencia Restrepo, Luis Fernando Álvarez Londoño, Jorge Payares Boza. Listo, ahora los principales autores en América Latina y en el mundo. En América Latina se encuentra Ana Elizabeth Villalta Vizcarra y en el mundo está Michael Achurch, nació en Gran Bretaña. Está Paul Julius, nació en Alemania. Alfred Verdross, nació en Australia. Charles de Vischer, nació en Bélgica. Antonio Fernández Tomás, nació en España. Ahora los libros que se encuentran en la biblioteca de la Universidad Militar. Está el primero, Instituciones de Derecho Internacional. El autor es Manuel Díez de Velasco Vallejo. Manual de Derecho Internacional Público. El autor es Marco Gerardo Monroy Caura. Hay otro que se llama Apuntes Sencillos de Derecho Internacional Público. Fue escrito por José Hoyos Muñoz. También hay otro que se llama Derecho Internacional Público. El autor es Hernán Valencia Restrepo. La historia del Derecho Internacional Público. El autor es Luis Fernando Álvarez Londoño. Derecho Internacional Público. El autor es Jorge Payares Boza. Introducción al Derecho Internacional. El autor es Michael Achurch. Tratado de Derecho Internacional Público. El autor es Francis Lawrence. El Derecho Internacional Público y el autor es Paul Julius. El Derecho Internacional Público, el autor es Alfred Verdross.
Teoría y realidades en Derecho Internacional Público, autores Charles. Derecho Internacional Público, autores Fernando Mariño. Manual de Derecho Internacional Público, el autor es Antonio Fernández Tomás. De esta manera hemos finalizado nuestra exposición acerca de Derecho Internacional Público. Espero haya sido de su agrado. Muy amable, gracias.